right. Well, sorry for the technical difficulties tonight, Muy bien, lamento las dificultades técnicas de esta noche, but we're going to get through this together, right? pero vamos a poder avanzar con esto juntos. I'm so excited to be here. Estoy muy feliz de estar aquí. If you would have asked me 10 years ago if I would be doing something like this, I would have said certainly not. Si 10 años atrás me hubieran preguntado si yo haría algo como esto, yo les hubiera dicho definitivamente no. But God has a million ways of moving of which we do not know. Pero el Señor tiene millones de maneras de moverse que nosotros no conocemos, And being here in Argentina is my great privilege and joy. y estar aquí en la Argentina es un gran privilegio para mí y una gran alegría. So tonight I'm excited to be able to share my testimony with you. Estoy muy feliz en esta noche de poder compartir con ustedes mi testimonio. Of course, you have been introduced to my colleagues over the past couple of nights. Claro, ya han sido presentados a mis colegas en los días anteriores. And we're going to go ahead and skip this. I don't know if this is going to work because it's not really responding to me. No sé si esto va a funcionar porque no me está Can you respondiendo. skip this? Yeah. Okay. All right. So actually, I know we just prayed, but I want to pray one more time. Ya sé que ya hemos orado, pero quisiera orar una vez más, por favor. Dear Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial, I thank you for bringing each one of us here tonight. te agradezco porque esta noche, por haber traído a cada uno de nosotros en esta noche aquí. I know that you have a special message for each one of us. Yo sé que tú tienes un mensaje especial para cada uno de nosotros. And as we review the history of my life, Y mientras revisamos la historia de mi vida, I know, Lord, that it has less to do with me yo sé, Señor, que tiene mucho menos que ver conmigo and more to do with Jesus Christ. y mucho más que ver con Cristo Jesús. So may each of us leave here tonight with a gem from you, Para que cada uno de nosotros salgamos de aquí esta noche con un deseo de ti and may you give us opportunities to share what we have learned. y que nos des oportunidades de compartir lo que estamos aprendiendo. I pray that you will be with all of the technology that's involved tonight. Te ruego que puedas bendecir todo el aspecto tecnológico esta noche And I thank you for having your hand in this affair. y te agradezco por tener tu mano en estos asuntos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. So as I share the story of my life, I always start from the very beginning. Al compartir la historia de mi vida, voy a comenzar desde el comienzo. And I do this because I believe that there were things in my life that started very early, Y hago esto porque yo creo que había cosas en mi vida que comenzaron muy tempranamente and that these things would have a big impact on the person that I became later on in life. y que estas cosas tuvieron un gran impacto en la persona en la que me volví más adelante en la vida. When I was born, my parents were not expecting to have another child. Cuando yo nací, mis padres no estaban esperando tener otro niño, otro bebé. They were very much struggling in their marriage. Estaban teniendo muchas dificultades en su matrimonio. But even though I was a surprise, I was still very much loved. Pero aun cuando yo les llegué de sorpresa, fui muy amada. And music was a big part of my joy. La música llegó a ser gran parte de mi alegría. However, unfortunately, I did not grow up in a Christian home. Con todo y desafortunadamente yo no crecí en un hogar cristiano, So the music that was influencing me did not have a heavenly sound. así que la música que me influenció It no was- tenía un sonido celestial. It was not about Jesus Christ, No se trataba de Jesucristo, but instead it was the music of the world. sino que se trataba de música del mundo. And one of my favorite artists as a little girl was Madonna. Y una de mis cantantes favoritas cuando yo era una niña era Madonna. Now, around the time that I was listening to her music, Por la época en la que yo escuchaba la música de Madonna, she was interviewed by a pro-gay magazine called The Advocate. ella fue entrevistada por una revista pro-gays llamada The Advocate, El Defensor.
And she was asked about the hints towards homosexuality in her music videos. She was asked about the hints or the suggestions towards homosexuality. A ella se le preguntó respecto de las sugestiones con respecto de la homosexualidad que podía haber en su música. And this was her response. Y esta fue su respuesta. Ellos, los espectadores, lo digieren en un montón de niveles diferentes. Algunas personas lo verán y estarán disgustadas, pero tal vez serán despertadas inconscientemente por eso. Si la gente sigue y sigue viéndolo y viéndolo y viéndolo, eventualmente no va a ser algo tan extraño. So I think she's expressing here the idea that what we see has an impact on what we believe. Yo creo que ella está expresando aquí la idea de que lo que vemos tiene un impacto en lo que creemos. I believe that the ideas that have been shown before the public over and over have impacted society. Yo creo que las ideas que han sido expresadas vez tras vez al público tienen un impacto en la sociedad. And I believe that these ideas also impacted my life as well. Y creo que estas ideas también impactaron mi vida. Because it wasn't long before I started to recognize something in my life that I could not change. Porque no pasó mucho tiempo antes de que yo me diera cuenta de cosas en mi vida que yo no podía cambiar. But before we discuss that, I want to share a more positive quote with you. Pero antes de que avancemos con eso, quiero compartir unas citas más positivas con ustedes. And this is found in the book Appeal to Mothers. Y estas son encontradas en el libro Appeal to Mothers. ¿Cómo está en español? Un llamado a las madres. Un llamado a las madres. Okay, so you can just go ahead and read this as I Yeah, okay. Madres, ustedes no pueden, es de la señora de White, el libro Un llamado a las madres. Madres, ustedes no pueden ser demasiado cuidadosas para evitar que sus hijos aprendan los hábitos bajos. Es más fácil aprender el mal que erradicarlo después de que se aprende. Los vecinos pueden permitir que sus hijos vayan a su casa a pasar la tarde y la noche con sus hijos. Aquí hay una prueba y una elección para ustedes. De correr el riesgo ofendiendo a sus vecinos, enviando a sus hijos de vuelta a sus propias casas, o complacerlos y dejarlos alojarse con sus hijos, y así exponerlos a ser instruidos en ese conocimiento que sería una maldición para toda la vida de ellos. Now, when we look at this quote, the way that it's found in the context of the chapter, Ahora, cuando vemos a qué se refiere esto en el contexto de todo el capítulo, we see very clearly that the curse that she is referring to is masturbation. vamos a ver claramente que la maldición a la que ella se está refiriendo aquí se trata de la masturbación. Unfortunately, my mother didn't know this counsel when I was growing up, Desafortunadamente, mi madre no conocía estos consejos cuando yo estaba creciendo, and this curse came into my life through this very avenue. y esta maldición ingresó en mi vida precisamente a través de esta avenida, de este medio. Because unfortunately, my parents separated by the time I was 6 years old, Porque desafortunadamente mis padres se separaron para cuando yo tenía unos 6 años. Can you change the slide for me? Because this is not really responding. Can you tell him that? I need someone to change the slides for me because this isn't really slides. Yeah. Si alguien Gracias. puede avanzar las diapositivas porque el control no le avanza, no le funciona. Gracias. Gracias. By the time that I was 6 years old, my parents had separated, Para cuando yo tenía 6 años, mis padres se habían separado and we moved into a neighboring town. y nos mudamos a una ciudad vecina. Down the street, there was a little girl. Del otro lado de la calle había una pequeña niña, She was my same age, tenía mi misma edad and unfortunately, she was being sexually abused by someone. y tristemente ella había sido sexualmente abusada por alguien. So she was learning things about her body that she should not have known at that age. Así que ella estaba aprendiendo cosas acerca de su cuerpo que no debía haber aprendido a esa edad. And she started to share that knowledge with me.
Y ella comenzó a compartir ese conocimiento conmigo. So at 7 or 8 years old, I started to consensually experiment with this young girl sexually. Así que a los 7 u 8 años de edad comencé eventualmente a experimentar con esta otra niña en el plano de la sexualidad, Which would, of course, open the doors for sexual addiction in my life. lo cual, por supuesto, abrió las puertas para la adicción sexual en mi vida And it would make it very easy for me to compromise in other ways later on. y hizo que sea mucho más fácil para mí ir cediendo de otras maneras más tarde en la vida. So with this confusion in my mind, my parents divorced. Así que con esta confusión en mi mente, mis padres divorciados, Go back to para the atrás, No, go back. Yeah. And my mother had been my best friend. mi madre hasta allí había sido mi mejor amiga. She was the only consistent thing in my life. Ella había sido la única But cosa now, consistente en mi vida, but now she was gone. pero ahora ya ella no estaba. So there was an emptiness in my heart that I couldn't fill as a little girl. Así que había un vacío en mi corazón que yo no podía llenar como una niña pequeña. I lived with my father, Yo vivía con mi padre, but he was very busy. pero él estaba muy ocupado. So a lot of the times he wasn't available for me La mayoría de las veces él no estaba disponible para mí, to give me the attention and the affection that I needed, para darme la atención y el afecto que yo necesitaba, but also to give me the guidance and the teaching that I needed. y también para darme la guía y las enseñanzas que yo necesitaba. So it was very easy for me to be educated by other sources. Así que fue muy fácil para mí encontrarme siendo educada por otros medios. And I believe that one of my biggest teachers was the media. Y yo creo que uno de mis mayores maestros fueron los medios masivos de comunicación. As I mentioned before, there were many ways that the media impacted my life. Como ya mencioné antes, hubo muchas maneras en que los medios de comunicación impactaron mi vida, Not just towards thoughts of homosexuality, no solamente en relación o en sentido de la homosexualidad, but even towards thoughts that are still inappropriate if they're not directed in the right way. sino también hacia cosas que son aún inapropiadas si no están dirigidas en manera correcta. And in order to explain this idea, I'm going to talk to you about a specific Disney movie. Y para poder explicarles a ustedes esta idea, les voy a hablar de un dibujito animado específico de Walt Disney. Have any of you seen this film? ¿Alguno de ustedes ha visto este dibujo animado? ¿Puedo ver las manos? See? Okay, some of you have. Bien, ¿alguno de ustedes lo han visto? Well, in this film, there are three main characters. En este film hay tres personajes principales. And in their adolescence, they meet a wise bird. Y en su adolescencia, ellos encuentran A wise bird. a un pájaro sabio. And this bird tells them that eventually they're going to fall in love and run off with their new mate. Y este pájaro les dice que eventualmente se van a enamorar y van a escaparse con su nueva pareja. But they all say that will never happen to me. Pero todos dicen, eso nunca me va a pasar a mí. Yet one by one it shows them all turn and meet a pretty girl and fall in love. Con todo, uno a uno y en sus respectivos turnos van encontrando una bella femenina y se van enamorando. And the way that it happens is the same basically for each one of them. Y la manera como esto ocurre es básicamente la misma para cada uno de ellos. The girl sees the boy coming from far away, La muchacha ve al muchacho venir desde lejos, but the boy doesn't even notice her. pero el muchacho ni siquiera la ve a la muchacha. So as this little, we're going to use the bunnies for our example. Vamos a usar los conejitos para este ejemplo. And as the boy bunny goes hopping by her, Y entonces, mientras el conejito macho pasa por junto a ella,
she clears her throat to get his attention. Ella hace este sonido con su con su boca para llamar la atención de él. And when she does that, he stops. Y cuando ella hace ese sonido, él se detiene. And as he turns to start to look at her, Y cuando él se da vuelta para mirarla, she starts fluffing her fur and fluffing her tail. ella comienza a acomodarse sus pelitos y su cola, a hacerla más esponjosa. And she's singing her little song, la 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 la. Y ay, no me va a salir cantar como vos. Y ella comienza a cantar sus cancioncitas, la 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 la. And it shows his face and he can't stop looking at her. Y se ve en la cara del conejo macho que no puede dejar de verla a la conejita. Then she starts walking up to him, swaying her body. Luego ella comienza a caminar hacia él, meneando todo su cuerpo. And then when she gets up to him, she flutters her eyelashes. Y cuando se encuentra frente a frente con él, pestañea de una manera muy seductora. And she says, hello. Y ella le dice, hola. And then for those of you who have seen the film, do you remember what happens next? Y para ustedes, para aquellos de ustedes que hayan visto el film, ¿recuerdan qué pasa después? Anyone? ¿Alguien se acuerda? No? ¿Cómo? The little bunnies appear. Little bunnies appear. Well, there's something that happens before that. Bueno, hay algo que aparece antes de eso. Some people remember that he starts thumping his foot, Algunas personas se acuerdan que él comienza a golpear su pie, which is how he got his name. y a partir de ese hecho él obtiene su nombre. But there's something that causes that thumping to happen. Pero hay algo que causa que ese golpeteo suceda. And what happens is she leans forward and she kisses him. Y lo que ocurre es que ella se inclina y lo besa. And then he melts to the floor. Y entonces él se derrite hasta llegar al piso. And she looks so proud of herself as she stands up very tall. Y ella se ve tan orgullosa de sí misma que se lo mira por detrás de su hombro. Now, like I said, this is basically the same process that happens with all three of them. Como les decía, este es básicamente el mismo proceso que ocurre con los tres. And we giggle and we laugh because it's cute, right? Y nosotros nos sonreímos y nos reímos porque es simpático, ¿verdad? But what are the seeds that are being planted inside of a young child's mind when they're watching this? Pero ¿cuáles son las semillas que están plantándose en la mente de un niño pequeño cuando ve esto? Because the reality is that she's using her body to gain his attention. Porque la realidad es que la conejita estaba usando su cuerpo para llamar la atención de él. She's pursuing him, he's not pursuing her. Ella lo está buscando a él, no es que él la está buscando a ella. He's totally infatuated by her, even though he knows nothing about her character. Él está completamente infatuado por ella, aun cuando no conoce nada acerca del carácter de ella. When her character is really what he should be looking at to determine if he's interested. Cuando en realidad lo que él debería estar interesado para ver si está interesado, él debería determinar algo respecto del carácter de ella. And of course, within the first few moments of meeting, they're having their first physical interaction. Y por supuesto, dentro de los primeros minutos de su encuentro, ya están teniendo la primera interacción física. So what is this teaching a young child's mind without using words? Entonces, ¿qué es lo que les está enseñando esto a las mentes de los niños sin usar ninguna palabra? Well, of course, it says that you don't have to wait for him to lead, you can pursue him. Bueno, por supuesto, uno de los mensajes es, no tienes que esperar que él te hable, tú puedes adelantarte a él. It says that your value is based on the power that you have over the opposite sex. Está enseñando que tu valor está determinado por el poder que ejerces sobre el sexo opuesto. And it also says that if you want love, you have to give the physical first.
Y también está enseñando que si tú quieres conseguir amor, primero tienes que entregarte físicamente. We can think that this is just overanalyzing things and this doesn't really teach this to children. Nosotros podríamos pensar que esto es analizarlo en exceso y que en realidad estos no son los mensajes que les están llegando a los niños. But let's use my life as an example. Pero usemos mi vida como ejemplo. Because when I was only 9 years old, Porque cuando yo tenía solo 9 años, I decided that I was going to seek out the attention of one boy in my class. yo decidí que iba a buscar la atención de uno de los muchachos de mi clase. I was going to do everything that I could to convince everyone that I liked him. Yo iba a hacer todo lo que pudiera para convencer a todo el mundo de que a mí él me gustaba, Even though I didn't. aun cuando a mí no me gustaba él. Now, why would a little girl be inspired to do something like this? Ahora, ¿por qué una niñita estaría inspirada a hacer esto? At the time, I didn't know, En ese momento yo no lo sabía, but in following some strange impulse, I did everything I could to gain his attention. pero siguiendo un extraño impulso, hice todo lo que podía para conseguir su atención. Until the day that I realized that I was so effectively convincing everyone else that I was also convincing myself. Hasta que llegó el momento que me di cuenta que yo había convencido tan efectivamente a todos los demás que aún me estaba convenciendo yo misma. At that moment, when I realized that I actually was starting to like him, En ese momento, cuando en realidad me di cuenta que efectivamente me estaba empezando a gustar de este muchacho, I turned away and I avoided that boy from then on. le di la espalda y evité contactarme con ese muchacho a partir de ese momento. But I believed that the enemy was starting me on a track to start seeking the attention of the opposite sex. Pero creo que el enemigo me estaba introduciendo en una senda en la cual yo estaba llamando la atención del sexo opuesto. Now, around this time, I was also baptized, Ahora, aproximadamente en esta época también yo fui bautizada, not because I had any personal relationship with Jesus. no porque yo tuviera ninguna relación personal con Jesús. I didn't read the Bible or have a prayer life. Yo no leía la Biblia ni tenía una vida de oración. I had just gone to Sunday school enough times at a local church that they asked me if I wanted to be baptized. Yo solamente había ido varias veces a una escuela dominical y me habían preguntado si me quería bautizar. So I said yes. Así que dije sí. And I didn't know what it meant to be a Christian. Y yo no sabía qué significaba ser un cristiano. But I did know that Christians were good people Pero sí sabía que los cristianos eran buena gente and that I wanted to be a good girl. y que yo quería ser una buena chica. So I was making promises to myself Así que yo me estaba haciendo promesas a mí misma. that I was going to stay a virgin until I was married Que iba a permanecer virgen hasta que me casara and that I was going to abstain from any drugs or alcohol. y que me iba a abstener de cualquier tipo de drogas o alcohol. But you see, I was relying on my own promises. Pero verán, yo estaba apoyándome en mis propias fuerzas. I didn't know how to claim the promises of God Yo no sabía cómo aprender de las promesas de Dios, or to find the victory that was promised to me there. ni siquiera cómo encontrar la victoria que estaba prometida en la palabra de Dios. So it didn't take very long before I started breaking those promises. Así que no pasó mucho tiempo antes de que yo comenzara a romper esas promesas. And I would start to feel very guilty about not being able to be the person I wanted to be. Y comencé a sentirme muy culpable por no poder ser esa persona que yo quería ser. This would become even more true when the internet came into our home. Esto se volvió más real aún cuando Internet entró en nuestro hogar. Again, my father was still very absent, Otra vez, mi padre todavía estaba muy ausente and there was nothing off limits for me. y no había nada que estableciera límites para mí. So I was only 10 or 11 when I was first exposed to pornography.
Así que yo tenía entre 10 y 11 años cuando primeramente fui expuesta a pornografía And within a few years, this would become an addiction in my life. y en unos pocos años más esto se volvió en una adicción en mi vida. When I was 12 years old, we moved to Washington State, Cuando tuve 12 años nos movimos al estado de Washington and previously I had lived in Wyoming. y previamente yo vivía en Wyoming. It's a state where there's not a lot of people, Es un estado donde no hay mucha gente, Wyoming, and the culture is just very normal there. y la cultura es normal allí. But in Washington State, there's a lot of gay pride. Pero en Washington hay mucho orgullo gay. Not only is homosexuality actually being discussed, No solamente se trata y se aborda el tema de la homosexualidad, but it's also being celebrated. sino que además se celebra, This was strange for me. y esto fue muy extraño para mí. And I thought, well, maybe it's okay for me to feel this way. Y yo pensé, bueno, quizás está bien que yo me sienta de esta manera. I also saw other fringe cultures that I was not exposed to as a girl. También comencé a conocer otras culturas extrañas a las que yo no había estado expuesta cuando era niña. And while some people might look at a woman like this and wonder why she would express herself to the world in this way, Y mientras que algunas personas pueden mirar a una mujer como esta y preguntarse por qué una mujer habría de presentarse a sí misma de esta manera ante el mundo, when I looked at women like this, cuando yo veía mujeres como esta, to me they appeared beautiful and confident. para mí ellas eran bonitas y con mucha confianza en sí mismas. And I didn't feel beautiful or confident, Y yo no me sentía ni bonita ni con mucha confianza en mí misma. but I desperately wanted to. Pero yo desesperadamente quería sentirme así. So I easily gravitated towards wanting to present myself to the world in the same way. Así que fácilmente me deslicé en un deseo de presentarme a mí misma de esta manera también ante el mundo. Now, having moved to Washington State, we moved in next to Adventist neighbors. Cuando nos mudamos al estado de Washington, nos mudamos a un lugar donde el vecino de al lado eran adventistas. And after a couple of years, those neighbors started studying at our house on Friday nights. Y después de un par de años, esos vecinos comenzaron a estudiar con nosotros los viernes de noche. And my sister was actually converted as a result of those Bible studies. Y como resultado de esos estudios bíblicos, mi hermana en efecto se bautizó. But I would turn and walk away from God not long after those studies. Pero yo le di mi espalda y me alejé de Dios ni bien terminaron esos estudios. Because I had a thought that came into my mind over and over Porque yo tenía un pensamiento que venía vez tras vez a mi mente. that said, you don't have to do what everyone tells you need to do. Y el pensamiento era, no tienes que hacer lo que todo el mundo te dice que hagas. You can be crazy if you want. Puedes ser un poquito alocada si quieres. What's the worst thing that could happen? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? So I turned away from the Bible and following what it said, Así que me opuse a la Biblia y a seguir lo que la Biblia dice. and I would soon turn away from any interest in God whatsoever. Y prontamente me alejé de tener cualquier tipo de interés en Dios o en nada de esto. Around this time, I would actually come out as bisexual. Más o menos en esta época yo me empecé a mostrar como bisexual. And I think this is one of the greatest challenges for people who are in the LGBT community. Y yo creo que este es uno de los mayores desafíos para la gente que se encuentra en la comunidad LGBTI. Because there's a point in their experience Porque hay un punto en la experiencia de ellos where their sexuality is no longer something that's private. donde la sexualidad deja de ser algo privado, It becomes something that is very public. se vuelve algo que es abierto y público It becomes their identity. y se torna en su propia identidad It colors how they view themselves,
le da color a la manera como ellos se ven a sí mismos and how the people around them view them as well. y también como la gente alrededor de ellos los ve a ellos. So even if they come to a point later on where they feel convicted, Así que aun cuando más tarde lleguen al punto en el que estén convencidos, it seems impossible for them to turn away from who they are. parece imposible para ellos hacer un giro y dar la vuelta con respecto de quiénes ellos son. So allowing our sexuality to become our identity can be very imprisoning even though we don't recognize it at the time. Así que permitir que nuestra sexualidad se torne nuestra identidad puede ser realmente atrapante, aun cuando al comienzo no nos demos cuenta de ello. And this definitely started happening for me at the age of 15. Y definitivamente esto es lo que comenzó a sucederme a mí cuando tenía 15 años. After coming out, Después de after coming out as bisexual, haberme expresado como bisexual, haberme manifestado como bisexual, I realized that it made friendships and relationships even more complicated. No, coming out is the general term among the public that you're saying that I'm bisexual, I'm gay. So, yes. Yeah, so after I started telling my friends that I was bisexual, después que ella comenzó a decirle a sus amigos que ella era bisexual, it actually made my relationships more complicated. en efecto, esto hizo que mis relaciones sean aún más complicadas, Because I was more attracted to girls, porque yo estaba más atraída a las muchachas. so I was more awkward and shy around them. Como yo sentía esa atracción, estaba más tímida y tenía más temor de relacionarme con ellas. So for that reason, it was easier for me to build friendships with guys, Por esta razón, era más fácil para mí construir amistades con los muchachos, con los varones. and often relationships would grow out of those friendships, Y muchas veces las relaciones que habían empezado como amistades, even though I wasn't initially sexually interested in these guys. las relaciones que habían empezado como amistad eventualmente terminaban en relaciones sexuales, aun cuando inicialmente yo no había estado interesada en ninguna relación sexual. And if I started a relationship with a guy, Y si yo comenzaba una relación con el joven, I would warn them that I was more attracted to females, cuando yo iniciaba una relación con un joven, yo le advertía que yo estaba más atraída hacia las mujeres. so I would always want the relationships to be open so that I could step out of the relationship with other women. De este modo yo les expresaba que yo quería que la relación fuera lo suficientemente abierta como para que en cualquier momento que yo quisiera me pudiera salir de la relación y comenzar alguna con otra mujer, con una mujer. Of course, this made for a lot of very messy and painful relationships. Por supuesto, esto dio lugar a un montón de relaciones muy dificultosas y dolorosas. But I was just trying to understand how to navigate my own sexuality. Pero yo solamente estaba tratando de entender cómo navegar mi propia sexualidad. Then I started to get involved in the music scene in the city. Luego comencé a involucrarme en los escenarios musicales de la ciudad. I started to step into that persona that I felt was very confident. Comencé a mostrarme o a presentarme como esas personas que yo había idealizado como con mucha confianza en sí mismas. And the music I was listening to was very rebellious. Y la música que yo escuchaba era música muy de rebeldes. Eventually, the music that I got involved in was openly satanic. Eventualmente comencé a involucrarme con música que era abiertamente satánica And I started to do a lot of drugs in the concert scene. y comencé a también consumir muchas drogas en el escenario de la música. I was struggling with anxiety and depression, Estaba luchando con ansiedad y con la depresión and this was the person that I had become.
Y esta es la persona en la que me volví. All of these pictures are of me. Todas estas fotos son de mí. And the top one, I am the person on the right. Y en la foto de arriba a la izquierda, yo soy la persona de la derecha. Of course, we can ask ourselves, what happened to that little girl Por supuesto, podemos preguntarnos, ¿qué le pasó a esa niñita who wanted to follow Jesus and be a good girl? que quería seguir a Jesús y ser una buena niña? Well, now she was buried under a lot of lies. Bueno, ahora ella estaba enterrada debajo de un montón de mentiras. And I think this quote from Mind, Character, and Personality helps us understand what happened in my life. Y creo que esta cita del libro Mente, Carácter y Personalidad nos ayuda a comprender qué es lo que sucedió en mi vida. El proceso de degradación. La mente de un hombre o de una mujer no descienden en un momento de la pureza y la santidad a la depravación, la corrupción y el crimen. Lleva tiempo transformar lo humano a lo divino o degradar a los que fueron formados a la imagen de Dios a lo brutal o satánico. Por la contemplación somos transformados. You see, I thought that I could do whatever I wanted and the consequences wouldn't be great. Yo pensaba que yo podía hacer lo que yo quería y las consecuencias no serían demasiado importantes. But one little compromise at a time led me far into a dark place that I never expected to be. Pero pequeños ceder en cosas muy pequeñas, una a la vez, me llevó a caminos de oscuridad muy alejados en los cuales yo nunca había soñado que iba a entrar. And there's not really any words that I can say to describe just how scary it was to live in that place. Y les puedo asegurar que no encuentro ninguna palabra para describir cuánto temor me producía vivir en estas circunstancias. One day I was thinking about my life and I knew I needed to change. Un día estaba pensando acerca de mi vida y yo sabía que tenía que cambiar. But I felt like there was no possible way that I could do that. Pero yo sentía que no había ninguna posibilidad de que yo pudiera hacer eso. And then a thought came into my mind very clear and strong. Luego un pensamiento vino a mi mente muy claro y muy fuerte. And it said, Danielle, you have got to change or you are going to die. Y el pensamiento era, Daniela, o cambias o vas a morir. Contemplating how I could actually create that change in my life, Contemplando, pensando en cómo yo podría llegar a obtener ese cambio en mi vida, only one thing came to my mind. una sola cosa vino a mi mente. And that was to move out of the city and back into the country with my father. Esa cosa fue mudarme lejos de la ciudad y de vuelta a la vida de campo con mi familia. And as I did that, Y cuando yo hice eso, away from the noise of the city, lejos del ruido de la ciudad, my mind was more clear. mi mente estaba mucho más clara. And then I started to sense a conviction to stop the drug use. Y luego empecé a sentir un convencimiento de que tenía que dejar de usar drogas. So I started to lay aside the heavier drugs, although I still struggled with those addictions for some time. Así que comencé a dejar de lado las drogas más fuertes en un comienzo, aun cuando me llevó más tiempo dejarlas totalmente. And then I got some information about animal rights activism. Luego me informé acerca de actividades de activismo de los derechos de los animales And I decided that I was going to go vegan. y decidí que me iba a ser vegana. I was determined to save the world one chicken at a time if that was the best that I could do. Estaba determinada a salvar el mundo, aunque sea un pollo a la vez, si eso era lo mejor que podía hacer. But every time I made one of these small changes, Pero cada vez que yo hacía uno de estos pequeños cambios, my mind was becoming more and more clear. mi mente se volvía más y más clara. And it was easier for me to discern the moving of the Holy Spirit. Y era cada vez más fácil para mí discernir la actividad del Espíritu Santo. And of course, there came a spiritual conviction and a desire to learn about God. Y por supuesto luego vino un deseo y un deseo por Dios y un convencimiento espiritual. But in my mind, I thought that Christianity hadn't worked for me. Pero en mi mente yo pensaba que el cristianismo no había funcionado para mí.
So I wasn't going to run to the Bible to look for answers. Así que yo no estaba dispuesta a ir a la Biblia para buscar respuestas. Instead, I turned to the religions of the world, En vez me volví a las religiones del mundo and I started to study into all different kinds of religions. y comencé a estudiar diferentes tipos de religiones. But even though I was calling God by the wrong name, Pero aun cuando yo estaba llamando a Dios por el nombre equivocado, He was hearing my prayers. Él estaba oyendo mis oraciones. And as far as my prayers aligned with His will, Y siempre y cuando mis oraciones estuvieran alineadas con su voluntad, He was answering those prayers. Él estaba contestando esas oraciones. And I believe that the Holy Spirit was able to speak into my heart Y yo creo que el Espíritu Santo estaba pudiendo hablarme al corazón, even at the darkest point of my life, aún en el punto más oscuro de mi vida, because my mother and my sister were earnestly praying for me. porque mi madre y mi hermana estaban orando fervorosamente por mí. And I don't want you to miss this part. Y no quiero que se pierdan este punto. If there's someone that you know who is struggling, Si hay alguien que ustedes saben que está luchando, or if you personally are struggling with something in your life, o si cada uno de ustedes personalmente está luchando con algo en su propia vida, turn to God in prayer, vuélvanse a Dios en oración, because He will hear. porque Él va a escuchar. You don't have to have the perfect words. No necesitamos tener las palabras perfectas, Just be honest with Him. solamente sé honesto con Él. And you cannot imagine what is being moved in heaven and in earth when you pray. Y no puedes imaginarte qué es lo que se puede remover y en qué puede terminar la oración que tú hagas. None of us in this ministry would be here today if it was not for the prayers of people who love us. Ninguno de nosotros en este ministerio estaría aquí hoy en día con ustedes si no hubiera sido por toda la gente que oró por nosotros. And my mother was not praying, "Oh Lord, give Danielle peace and provide for her needs." Y mi madre no estaba orando, oh Señor, dale paz y provee para las necesidades de Daniela, Because she knew that's not what I needed. porque ella sabía que eso no era lo que yo necesitaba. She was praying, "Lord, interrupt her plans, interrupt her life." Ella oraba, Señor, interrumpe sus planes, ponle dificultades en su vida, Convict her of her sins convéncela de sus pecados and help her to see her need of you. y ayúdala a ver su necesidad de ti. And I believe it was those prayers that really allowed God to step into my life. Y yo definitivamente creo que fueron esas oraciones lo que permitieron que Dios entre en mi vida. So always remember that God is hearing and answering your prayers. Así que siempre recuerden que Dios oye y contesta nuestras oraciones. So as I was studying into all these religions, I found the New Age movement. Así que cuando yo estaba estudiando entre todas estas muchas religiones y entré en el movimiento Nueva Era And I started to get involved in spiritualism. y comencé a involucrarme con el espiritualismo. My prayers were very abstract, Mis oraciones eran muy abstractas and I was gravitating towards religions that portrayed God as a woman. y yo me inclinaba por las religiones que presentaban a Dios en la forma de una mujer, Because I felt like I could relate to women better. porque yo sentía que me podía relacionar mejor con las mujeres. Of course, my sister, who had become Adventist, was very concerned about me being involved in these things. Por supuesto, mi hermana, que ya se había bautizado adventista, estaba muy preocupada respecto de mi incursionar en estas cosas. And she invited me to go to an Adventist health institution with her and her husband. Y ella me invitó a ir con ella y su esposo a una institución adventista de salud. Now, I was excited at the opportunity because I knew that they did natural remedies and natural healing there. Yo estaba muy expectante y feliz ante esta expectativa porque yo sabía que usaban remedios naturales y curaciones en este lugar. So I thought that I would go, Así que yo pensé, voy a ir. expecting just to be there for 6 months. Y yo tenía la expectativa de quedarme más o menos unos 6 meses. And when I arrived at that health institution, Y cuando llegué a esa institución de salud, a long-term relationship that I had been in with a man ended.
una larga relación que había estado teniendo con un caballero And I said se to rompió, se cortó. myself, obviously I'm not bisexual. Entonces me dije a mí misma, obviamente yo no soy bisexual. Dating guys is just the easy thing, and it's not where my attractions really are. Salir con muchachos es solamente la cosa fácil, es hacer las cosas fáciles, y eso no es realmente lo que a mí me interesa. So I'm not going to date men anymore. Así que no voy a salir más con hombres, con caballeros, But I'm going to find a woman that I can commit myself to, and maybe then I'll have a healthy and lasting relationship. pero me voy a dedicar a buscar una mujer con la cual realmente me pueda comprometer, y entonces yo voy a ser capaz de tener una relación que sea duradera y saludable. So this was the mindset that I was in as I went to this health institution. Así que esta era mi mentalidad cuando fui a esta institución de salud. And I started to see the hand of God there in the garden. Y allí comencé a ver la mano de Dios en la huerta. After working in the garden for 4 months, God opened the door for me to stay there. Después de haber trabajado en el jardín por unos 4 meses, Dios abrió las puertas para que yo me quede allí más tiempo. And I started going through their school of massage therapy. Y comencé a tomar las clases de masaje terapia. It would be through these following months of school that I would be converted and give my heart to Christ. Fue a través de los siguientes meses en esa escuela que yo me volví a Dios y entregué mi corazón a Él. And I think the biggest impact that really came into my life there was experiencing Christ through Christians. Y creo que el mayor impacto que yo recibí en esa escuela fue experimentar el amor de Dios a través de los cristianos. Whenever I would speak, especially with this man in this photo, Cada vez que yo me encontraba especialmente con este hombre en esta foto, I saw this special joy and peace and love inside of him. yo veía una paz especial y una alegría especial en él. And I really wanted that kind of spirit to walk around in. Y yo realmente deseaba ese tipo de paz que yo lo pudiera tener también. So I decided that I was going to go to church one Sabbath while he was speaking. Así que decidí que iría a la iglesia una vez que él estaba predicando, Not because I was interested in the gospel, no porque yo tuviera ningún interés en el evangelio, but simply because I wanted to know what was working for him. sino simplemente porque yo quería saber qué era lo que funcionaba para este hombre. So sitting in the church that morning, Así que sentada en la iglesia esa mañana, the first thing that he said was, "Today we're going to talk about the crucifixion." la primera cosa que él dijo fue: hoy vamos a hablar acerca de la crucifixión. Now when I thought about God, I thought about light and love and joy and peace. Ahora, cuando yo pensaba en Dios, yo pensaba en luz, amor, paz, alegría. I didn't want to think about war and crucifixion and death like I read about in the Bible. Yo no quería pensar en Dios, o no quería pensar en guerras, crucifixiones y problemas como yo había leído en la Biblia. So when he said that, in my mind I thought, Así que cuando él dijo eso, en mi mente yo pensé: oh, the crucifixion, why that? Anything but that. oh, ¿por qué la crucifixión? Cualquier cosa menos eso. And then he said, Y luego él dijo: you may be thinking, ustedes puede ser que estén pensando: oh, the crucifixion, why that? Anything but that. oh, ¿por qué la crucifixión? No, cualquier cosa menos eso. And when he said exactly what I had just thought, Y cuando él dijo exactamente lo que yo había pensado, I knew that God was about to speak to me through that man. yo supe que Dios estaba por hablarme a través de ese hombre. And he started his sermon by describing sin. Y él comenzó su sermón describiendo el pecado. Sin being the decisions that we make when we transgress the law of God. El pecado siendo las decisiones que hacemos cuando transgredimos la ley de Dios. And when we do this, we are separated from him. Y cuando tomamos estas decisiones nos separamos de él. Now, if God is the source of all life,
Ahora, si Dios es la fuente de toda vida if we are separated from him, y nosotros nos separamos de Él, the natural occurrence is death. lo que ocurre en forma natural es la muerte. And this made a lot of sense to me. Y esto tenía mucho sentido para mí. He went on to say that if we have chosen sin, Él continuó diciendo que si nosotros habíamos elegido pecar, which we all have, lo cual todos hemos hecho, and I knew that I had, y yo sabía que yo lo había elegido, then we have invited that consequence of death into our experience. entonces nosotros estábamos invitando esa consecuencia de muerte a nuestra propia experiencia. However, Christ bore that death for us on the cross, Con todo, Cristo cargó esas consecuencias en la cruz, and if we will accept his substitution for us, y si nosotros aceptamos su sustitución por nosotros, then Christ creates a way for us to come back to God in eternal life. entonces Cristo crea una manera para que nosotros podamos volver a Dios, la fuente de vida. Now, these truths made so much sense to me, Y ahora, estas verdades empezaron a tener tanto sentido para mí, but they interrupted so much of what I'd come to believe. pero se interrumpían, se contradecían mucho con las creencias que yo había llegado a formar. So I decided at that point that I was going to at least give Christianity a chance. Así que en ese punto yo decidí que por lo menos le iba a dar al cristianismo una oportunidad. And that I would read into it just like I was reading into other religions also. Así que iba a comenzar a leer acerca del cristianismo del mismo modo como yo había estado leyendo de otras religiones. After a short time of studying a little by myself, Después de un corto tiempo de estudiar un poquito por mí misma, God would bring another person into my life to influence me. Dios trajo a otra persona en mi vida que me influenció mucho. And I just want to make this point here, Y quiero hacer este punto específico aquí, that the power of friendship is probably the most effective tool that we have. que probablemente la herramienta más efectiva que tenemos es el poder de la amistad. Una de las maneras más eficaces de ganar almas para Él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas, pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente, caracterizada por la mansedumbre de Cristo, es un poder en el mundo. You see, sometimes we think it's our responsibility to convince other people that what they're doing is wrong. A veces creemos que es nuestra responsabilidad convencer a otra gente de que lo que están haciendo está mal. But really, only the Holy Spirit can bring conviction into someone's heart. Pero la realidad es que solo el Espíritu Santo puede traer convencimiento al corazón de una persona. And it wasn't until I understood the nature of God's love for me Y no fue sino hasta que yo comprendí la naturaleza del amor de Dios por mí, that I was truly able to understand the nature of His judgment. que yo pude comprender verdaderamente la naturaleza de sus juicios. So people really don't care what we have to say until they know that we care about them. Por lo tanto, la gente realmente no le interesa saber qué tenemos para decir hasta que se dan cuenta que nosotros realmente nos interesamos en ellos. And Christ Himself ministered to people in this way. Y Cristo mismo ministró a las personas de esta manera. He spent time with them. Él pasó tiempo con ellos, He ministered to their needs. Él ministró a sus necesidades, He showed His sympathy towards them. les mostró simpatía, And in doing these things, He won their confidence. y haciendo estas cosas, Él ganó la confianza de ellos. And then He welcomed them to follow Him. Y entonces recién los invitaba a que lo siguieran. And this is what we do when we build a friendship into a person's heart first.
Y esto es lo que nosotros hacemos cuando construimos una relación de amistad con el corazón de otra persona. And this is what Tommy and his wife did for me. Y esto es lo que Tommy y su esposa hicieron por mí. They couldn't relate to everything that I believed and everything I did, Ellos no podían sentirse cómodos o relacionarse con cada una de las cosas que yo creía y que yo pensaba, but there were some things that they could relate to. pero había algunas cosas con las que ellos podían sentirse identificados. So they focused on those things, Así que se enfocaron en esas cosas and they used those things to build a friendship with me. y ellos usaron esas cosas para construir una amistad conmigo. And after 2 months of being at that health institution, Y después de 2 meses de haber estado en esa institución de salud, he handed me 5 DVDs, él me dio 5 DVDs and with tears in my eyes, y con lágrimas en mis ojos, I watched my 2 new friends drive away. yo observé cómo mis nuevos 2 amigos se iban. But I was now able and willing to receive what he had to give. Pero ahora yo podía y estaba dispuesta a recibir Because- aquello que me habían dado, Because I trusted them. porque yo confiaba en ellos. So the first documentary that I watched that he had given to me, Así que el primer documental que yo miré de los que él me había dado, all of which he and his brothers created in their ministry, todos los cuales él y su hermano habían creado en su ministerio, was called Magic Kingdom. se llamaba El Reino Mágico. Now, in this documentary, the first thing that really stuck out to me was En este documental lo primero que me llamó la atención, that Disney says, follow your heart, listen to your heart. que Disney dice, sigue tu corazón, escucha lo que te dicta tu corazón. But the Bible says that the heart is deceitful above all things, Pero la Biblia dice que el corazón es engañoso por sobre todas las cosas that it is desperately wicked, and we can't even trust our own heart. y que es desesperadamente perverso y que no podemos confiar en nuestro propio corazón. Knowing that this was definitely true, Sabiendo que definitivamente esto es verdad, I started to ask myself, comencé a preguntarme, if I know that I can't trust my own judgment, si yo sé que no puedo confiar mi propio juicio, why am I trying to figure out God and the universe all on my own? ¿por qué estoy tratando de imaginarme a Dios y el universo por mí misma? Maybe I do need to ask God to help me to understand who He is. Tal vez yo le tenga que preguntar a Dios y pedir que me ayude a que yo pueda entender quién es Él. The next thing that stuck out to me from that documentary La siguiente cosa que me llamó mucho la atención de este documental was how it was when it started to describe how Disney movies are full of spiritualism and witchcraft. la segunda cosa fue cuando se comenzó a describir cómo las películas de Disney están llenas de espiritualismo y brujería. Now, of course, these were things that I was studying into. Por supuesto, estas eran cosas en las que yo había estado. So when they said that, Así que cuando ellos mostraban eso, I thought, Disney, no way, that's not true. cuando en las películas decían esto, yo decía, Disney que tenga estas cosas, no, eso no puede ser verdad. But then they started talking about and showing one of the storylines in one of the Disney movies. Pero luego comenzaron a hablar de esto y a mostrar la historia y la línea de la secuencia histórica en uno de los dibujitos animados de Disney. And as I started to see it right before my eyes, Y a medida que yo empecé a verlo frente a mis propios ojos, I realized that it had always been there, but I had been blind to it. empecé a darme cuenta que siempre había estado allí, pero yo había estado ciega ante este hecho. So I started thinking about my 2 favorite Disney movies growing up. Así que comencé a pensar en los que habían sido mis 2 dibujitos animados favoritos cuando yo estaba creciendo. One of them was filled with witchcraft, Uno de ellos estaba lleno de brujería and the other one was filled with Native American spirituality. y el otro estaba lleno de espiritualidad de los nativos americanos. And guess what the 2 religions were that I was most interested in as an adult? Y adivinen
cuáles fueron las dos religiones en las cuales me interesé más cuando me hice adulta. They were Wiccanism, or the religion of witchcraft, Ellos fueron la religión de las brujerías and Native American spirituality. y el espiritualismo de los nativos americanos. And I started to think maybe these movies did have an impact on how I view spiritual things. Y yo comencé a pensar, quizás estos dibujitos animados sí tuvieron un impacto en la forma como yo percibía las cosas. But the most profound thing that I saw from this documentary Pero la cosa más profunda que yo advertí en este documental was when they started talking about how Disney portrays the woman's body. fue cuando empecé a descubrir y a ver cómo Walt Disney representa el cuerpo de la mujer. Whether it's an old movie or a new one, it's the same. No importa que sea un dibujito antiguo, viejo o uno nuevo, es lo mismo. They have a very curvy body which draws the attention to their figure. Se presenta a la mujer con un cuerpo con curvas muy pronunciadas que hace que se vuelva la atención hacia ellas. They have overly sensual body language Tienen un lenguaje corporal sumamente sensual and very flirtatious body language. y un lenguaje corporal muy flirteante. This documentary was talking about how creating this idea of femininity in a child's mind is unhealthy. Este documental estaba presentando cómo crear esta idea de la feminidad en la mente de los niños es no saludable. But again, that convicting voice of the Holy Spirit came into my mind. Pero otra vez esa voz muy clara del Espíritu Santo vino a mi mente And it said, Danielle, you've been programmed y me decía, Daniela, estás programada from experience a partir de la experiencia and from the media y a partir de los medios masivos de comunicación. to view life the way that you do, Estás programada para ver la vida de la manera como la ves, to view spirituality the way that you do, para ver la espiritualidad en la manera en que la ves and to view sexuality the way that you do, y para ver la sexualidad de la manera en que la ves, to view the woman's body the way that you do. para ver el cuerpo de la mujer de la manera como lo ves. And it's not my plan for your life, Danielle, for you to be a lesbian. Y no es mi plan para ti, Daniela, que tú seas una lesbiana. Who could have imagined that a simple documentary about Disney could have spoken these things into my mind? ¿Quién podría alguna vez haber imaginado que un simple documental respecto de los dibujitos animados de Walt Disney iba a poder hablar de esta manera a mi mente? But when the Holy Spirit is moving, Pero cuando el Espíritu Santo se mueve, He uses the simple things of this world to confound the wise. Él usa las cosas pequeñas de este mundo para descubrir las cosas sabias. And that was what He did for me that night. Y eso es lo que Él hizo por mí esa noche. Of course, I just started to pray Por supuesto, yo solamente comencé a orar and to say, God, this is just who I am. How could I change? y a decir, Señor, esta es la que soy. ¿Cómo puedo cambiar? I can't change even if I want to, even if I tried. No puedo cambiar, aun si quisiera, aun si pruebo. But you see, there was another time in my life where I felt like I couldn't change. Pero verán, hubo otra ocasión en mi vida en la que sentí que yo no podía cambiar. And God didn't show me the whole way all at once. Y Dios no me mostró todo el camino de una vez. What He did was He showed me the first step that I could take. Lo que Él hizo fue mostrarme el primer paso que yo podía dar. And then when I took that step, Y luego cuando yo di ese paso, then He showed me the next, entonces recién Él me mostraba el siguiente, and the next. y el siguiente, And the y el next. siguiente. I had to step forward in faith. Tuve que avanzar en la fe, And so I prayed. así que oré. And I said, God, I don't know how to navigate out of this. Y le dije, Señor, yo no tengo idea cómo navegar a través de esto. In my own strength, I don't have the ability to change. En mi propia fuerza no tengo la habilidad para cambiar. But if you will show me how, I know that it's possible. Pero si tú me muestras cómo eso va a ser posible para mí, And I will walk with you. yo voy a caminar contigo.
That was the moment at which I determined that I was going to do something I never did. Ese fue el momento en que yo me determiné a hacer algo que nunca hasta entonces había hecho. And that was to start building an intimate relationship with my God. Y eso era comenzar a construir una relación íntima con mi Dios. To start spending time with Him in His Word. Comenzar a emplear tiempo en su palabra. To listen to what He has to say to me. Empezar a escuchar lo que Él tenía para decirme. And then to pray and to talk to Him about my feelings. Y luego orar y hablarle a Él acerca de mis sentimientos. And as I started to build this relationship with Him, Y a medida que yo comencé a construir esta relación con Él, I started to see what His character really is. comencé a ver cuál es realmente su carácter. And it's when you know someone's character that true love starts to blossom. Y es cuando uno conoce realmente el carácter de la otra persona que el verdadero amor comienza a florecer. And when we have love in our heart towards someone, Y cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón hacia alguien, when we have love in our heart towards God, cuando nosotros tenemos amor en nuestro corazón hacia Dios, we are willing to make commitment and make sacrifice for them. entonces estamos dispuestos a hacer sacrificios y a dedicarnos completamente a Él. And when I found myself in a place of intimacy with my Creator, Y cuando me encontré a mí misma en un lugar de intimidad con mi Creador, I was no longer craving this inappropriate intimacy in unhealthy ways. ya no más tenía deseos de mantener intimidad, de este tipo de intimidades insanas que había tenido. Centering myself in Christ, the peripheral issues of my life started to resolve. A medida que yo me centraba en Cristo, los aspectos periféricos de mi vida comenzaron a resolverse. Of course, it didn't happen in an instant. Por supuesto, no ocurrió en un instante, It's been a process. ha sido un proceso. And part of that process has required surrender and sacrifice. Y parte de ese proceso ha requerido que me rinda y que haga sacrificios. But because I love my God, I am willing to do it. Pero porque yo amo a mi Señor, estoy dispuesta a hacerlo. After studying for about a year and a half, Después de estudiar por aproximadamente 1 año y medio, I was baptized. fui bautizada And all day before my baptism, I wore a red dress. y todo el día previo a mi bautismo yo usé un vestido colorado. And all day after my baptism, I wore a white dress. Y todo el día siguiente que siguió a mi bautismo usé un vestido blanco. And I did that to show that I was claiming 1 John 1:9. Y yo hice eso para mostrar que yo estaba revelando Primera de Juan 1:9. It says, if we confess our sins, Allí se dice, si confesamos nuestros pecados, He is faithful and just Él es justo y fiel to forgive us of our sins para perdonarnos de nuestros pecados and to cleanse us of all unrighteousness. y para limpiarnos de toda maldad. So the red dress showed that I am a sinner, Así que el vestido colorado estaba mostrando que yo soy pecadora, that I need the forgiveness that the blood of Christ extends to me. que yo necesito el perdón que la sangre de Cristo me ofrece. But I don't just want to be forgiven. Pero yo no quiero ser solamente perdonada. I was also claiming the cleansing that He promised to me. Yo también estaba reclamando por la pureza que Él había prometido. But that white dress also represented a wedding gown, Y ese vestido blanco también representaba un vestido de novia, because I was stepping into a committed relationship with my Savior. porque yo estaba ingresando en una relación de compromiso con mi Salvador. And that day I asked Him to wash me clean like a virgin in His eyes. Y yo ese día le pedí que me limpiara como si fuera virgen otra vez ante su vista. And I said, Lord, I don't even want to kiss someone until my wedding day.
Y yo le dije, Señor, ni siquiera quiero besar a nadie hasta el día de mi casamiento. because I know how easy it is to compromise one little step at a time. Porque yo sé qué fácil es ir cediendo una pequeña cosita a la vez. And by faith, I believe that Christ answered that prayer. Y por fe yo creo que Cristo ha contestado esa oración. Now, as I was walking in newness of life, Ahora, una vez que yo estaba caminando en novedad de vida, I realized that I had to learn to cooperate with the Spirit of God. yo me di cuenta que yo tenía que aprender a cooperar con el Espíritu de Dios. In the moments where my old memories would resurface, En los momentos en que mis antiguos recuerdos iban a aflorar and my thoughts might turn towards temptation, y mis pensamientos comenzaban a girar hacia las tentaciones, I had to ask myself some very important questions. yo tenía que preguntarme a mí misma algunas preguntas muy especiales. Where are my eyes wandering? ¿Dónde están fijándose mis ojos? Where are my thoughts lingering? ¿Dónde están mis pensamientos deambulando? And Lord, you said that in every temptation you make a way of escape. Y Señor, tú has dicho que en cada tentación tú también has preparado la salida. Where is that way of escape that you have promised? ¿Dónde está esa salida que tú has prometido? And as I was asking him these questions, he was showing me. Y a medida que yo le iba preguntando haciendo estas preguntas, él me iba mostrando. You see, there are sometimes things that invite temptation into our minds. ¿Sí? Vean, hay veces en que hay cosas que invitan a la tentación a nuestra mente. And there are certainly other things I've had to surrender to the Lord, not just my sexuality. Y hubo muchas otras cosas que yo tuve que entregarle al Señor y no solamente mi sexualidad. But as I ask him to reveal those things to me, he shows me cause to effect in my life. Pero a medida que yo se las entrego y le pido que se haga cargo de ellas, Él me va mostrando las relaciones de causa y efecto en mi vida. Of course, as a Christian, I have this desire and this impulse to share Christ with people. Por supuesto, como una cristiana ahora yo tengo este gran deseo y este impulso de compartir a Cristo. And I had wanted, even before becoming a Christian, to do public speaking. Y yo había soñado, aún antes de ser cristiana, en llegar a ser una oradora pública. To be an inspiration and a motivation for people. Llegar a ser de inspiración y motivación para la gente. But one morning I had watched a sermon, Pero una mañana yo había visto un sermón and afterwards I was just weeping. y después estaba llorando muchísimo. I had seen a glimpse of Christ so clear that it touched my soul. Había llegado a ver un destello de Cristo tan claramente que tocó mi corazón. And afterwards all I could do was kneel down before God Y después de eso, todo lo que pude hacer fue arrodillarme ante Dios and to pour out my heart to him in prayer. y derramar mi corazón ante Él en oración. And what I said to him was basically this: Y lo que yo le dije al Señor en esa ocasión fue básicamente esto. Lord, you know that I want to share your word with this kind of power. Señor, tú sabes que yo quiero compartir tu palabra con este tipo de poder. I want to be able to express spiritual concepts in the way that this man did so I can impact people's lives. Yo quiero tener la capacidad de compartir los conceptos espirituales con el impacto que este hombre lo hizo de modo que pueda impactar la vida de las personas. But Lord, maybe I'm focusing too much on what I want to do. Pero Señor, quizás yo me estoy enfocando demasiado en lo que yo quiero hacer. And Lord, this morning what I really want Y Señor, esta mañana lo que yo realmente quiero is for you to use me with this kind of power es que tú me uses con este tipo de poder in whatever way that you see fit. en cualquier forma que tú veas que sea apropiado. Even if that means washing dishes for the rest of my life.
aun si eso significa que tenga que ir a lavar platos por el resto de mi vida. Whatever ministry you put me in, even if it seems like a very small part, Lord, just give me joy in doing it. Cualquier cosa en la que tú me pongas, aun cuando parezca algo muy sencillo y muy poco destacado, pero Señor, dame la capacidad de hacerlo y de hacerlo con alegría. I'm willing to do anything if it means that I can work for you. Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa siempre y cuando se trate de servirte y trabajar para ti. I had to lay my little idol on the altar and sacrifice it before God. Yo tuve que colocar mi pequeño ídolo allí sobre el altar y sacrificarlo delante de Dios. I had to take what I was insisting that I needed and wanted and lay it before God and say, take it, Lord. Yo tuve que poner allí delante del Señor aquello en lo cual yo estaba insistiendo y aquello que yo quería y ponerlo en el altar del Señor y decirle, Señor, tómalo tú. And when I did that, Y cuando yo hice eso, an amazing thing happened. una cosa maravillosa sucedió. Doors really started to open for me to share my testimony. Las puertas realmente comenzaron a abrirse para que yo pueda compartir mi testimonio. Slowly and surely at first, Lentamente pero seguro al comienzo, but God was then able to use me. pero luego Dios pudo usarme And He led me into the ministry that I have been in for the last 4 years. y Él me guió hasta llegar al ministerio en el cual estoy participando desde hace 4 años. At first, I thought, no way, I don't want to be in a ministry like this. Al comienzo yo pensé, ni loca, no quiero estar en un ministerio de este tipo. Es la verdad. Es la verdad. But when God has a plan, He has a way of making it clear. Pero cuando Dios tiene un plan, también tiene una forma de que lo podamos realizar de manera bien clara. And God has grown me as a person and as a Christian so much through this ministry. Y el Señor me ha ayudado a crecer como cristiana y como persona tanto a través de este ministerio. To the point that I realize that my presence in this ministry is just as much for my sanctification as it is for any of yours. Al punto de que yo he llegado a darme cuenta que mi presencia en este ministerio tiene tanto que ver con mi propia santificación como con la santificación de los demás que lo reciben. Now, I think it's important for me to share this point with you Ahora es importante para mí que ustedes entiendan este punto, because I think that submitting our desires to God applies in all areas of our life. porque yo creo que someter a Dios nuestros deseos se aplica a todas las áreas de nuestras vidas. Some of us have been deceived into thinking that marriage is the pinnacle of life. Algunos de nosotros hemos sido engañados en creer que el matrimonio es el pináculo de la vida. But the reality is that each one of us are equally called to sexual purity. Pero la realidad es que cada uno de nosotros hemos sido igualmente llamados a la pureza sexual. That is true whether we have opposite sex attractions or same-sex attractions. Y eso es verdad, ya sea que tengamos atracción hacia el sexo opuesto o atracción hacia el mismo sexo. We all have to be willing to say, God, I refuse to choose for myself. Nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, Señor, me niego a elegir por mí mismo. I recognize that this is a decision so big that will impact so many areas of my life. Yo me doy cuenta que esta es una decisión que es tan grande y que va a impactar tantas áreas de mi vida, That if I get married, Lord, I ask that you will bring that person into my life and show me very clearly that this is your will. que si yo me voy a casar, primero tengo que preguntarte a ti, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Esta es la persona que tú quieres que me case? Attractions do not determine whether or not we will get married. Las atracciones nunca determinarán si nos vamos a casar o no. Some people God calls into marriage Algunas personas reciben el llamado a casarse because He knows that they will be more effective in ministry that way. porque Dios sabe que esas personas serán más efectivas en su ministerio de esa manera, But most importantly, because He knows it's necessary for their sanctification. pero más importante aún porque el Señor sabe
que eso también es necesario para la santificación de ellos. However, not every person is inside of God's plan to be married. Con todo, no todas las personas constituye el plan de Dios de que todas las personas lleguen al matrimonio o se casen. And not getting married is not a death sentence. Y no casarse no significa tener la sentencia de muerte. Just because I have had some attractions to the opposite sex doesn't mean that I just run out and marry the first person I'm attracted to. Simplemente porque yo haya tenido alguna atracción hacia el sexo opuesto no significa que yo simplemente vaya atrás de la primera persona por la cual yo me haya sentido atraída. Day after day I have to surrender my desire and my will to God. Día tras día tengo que someter mi deseo y mi voluntad al Señor. And invite Him to lead in this area of my life just as much as any other. E invitar al Señor a que me guíe en este área de mi vida tanto como en todas las demás áreas de la vida. So that's the question that I want to ask you tonight. Esta es entonces la pregunta que quiero hacerles en esta noche. Are you willing to invite God even into the most personal place of your life? ¿Están dispuestos a invitar a Dios aún en las áreas más personales de su vida? Are you willing to invite Him to lead in the areas of marriage and sexuality in your experience? ¿Están dispuestos a invitar al Señor a participar en las áreas de matrimonio y sexualidad de la vida de ustedes? Because of course God is a perfect gentleman, Porque por supuesto Dios es todo un caballero and He is never going to force Himself upon you. y jamás se va a imponer sobre ustedes. But instead He is patiently waiting for your invitation. En cambio, Él pacientemente espera que cada uno le hagamos la invitación. And if it is your will for Him to lead in this area of your life, I implore you to let Him know that. Y si es la voluntad de ustedes permitir que el Señor entre en estas áreas de la vida de cada uno de ustedes, les ruego que por favor se lo hagan saber al Señor. Talk to Him about it. Háblenle al Señor acerca de esto. Because He is able to give you above and beyond whatever you could ask or think. Porque Él puede darnos más y por encima de cualquier cosa que podamos pedirle. So that's where I am on my journey. Así que aquí es donde estoy en mi viaje. I recognize that I still have a long ways to go. Yo reconozco que todavía me queda un largo camino por recorrer. I have a lot to learn Tengo mucho por aprender and many ways that I need to grow and change. y hay muchas cosas en las cuales tengo que crecer y cambiar. But I have seen one thing for sure, Pero he visto una cosa sin lugar a duda, that it isn't always easy to follow Christ, que no siempre es fácil seguir a Cristo, but it is most certainly always worth it. pero sin lugar a dudas siempre es más que provechoso. Amen. Amén. So in closing tonight, I just want to share a song with you. Entonces, para cerrar esta noche, quiero compartir con ustedes una canción. And I like to share this song because I think that it encapsulates the essence of my life. Y quiero compartir esta canción porque creo que sintetiza la esencia de mi vida. Now, I don't have any accompaniment for this song, so I'll be singing a cappella. No tengo ningún acompañamiento, así que voy a cantar a capela. And it is in English, but I have the words in Spanish for you. Y lo voy a cantar en inglés, pero aquí en la pantalla se van a mostrar las palabras en español. So you might have to read a little bit rapidly to keep up with it. Así que van a tener que leer rápido para poder seguir el ritmo. But I hope that this song will minister to your heart tonight as we close. Pero realmente deseo que esta oración sea un ministre a nuestros corazones cuando a la hora de cerrar esta reunión. Light as a bird I could fly, that's the way I always feel when your love melts away my fears for. I had been tired, troubled mind, mistakes I wanted to hide. How could I
be a lad for you. I'm as light as a bird, for you have shown all my weaknesses you've known. Still you pick me up, saying together we can do it. Keep running, and so the light I want to show is how you have loved me perfect. I'm as light as a bird, I could fly. That's the way I always feel when your love melts away my fears. For you have revived, breathed new life to the dreams you put inside, dreams you wired deep inside my mind. For when I see you look at me, I remember who I was made to be. Fear and failure lose their power, for in your eyes I see that you're still proud. And so the light I want to show is how you have loved me perfect. For when I see you look at me, I remember who I was made to be. Fear and failure lose their power, for in your eyes I see that you're still proud. And so the light I want to show is how you have loved me perfect. Let's pray. Vamos a orar. Let's all stand as we pray. Pongámonos de pie para orar. Oh, loving Heavenly Father, Nuestro Padre Celestial y amante, thank you so much for your love towards us. muchas gracias por tu amor hacia nosotros. I never could have imagined that your love would be as sweet as it is. Nunca me hubiera imaginado que tu amor podía ser tan dulce como es. As I turned into the world to try and find something to fill the emptiness inside of my heart, Cuando yo me abocaba a las cosas del mundo para tratar de llenar el vacío que había en mi corazón, I realized that those things only left me feeling even more empty afterwards. me di cuenta que todas esas cosas solamente me dejaban más vacía después. But you, oh Father, satisfy the longing of my soul. Pero tú, oh Padre, has satisfecho los deseos de mi corazón. And my earnest prayer tonight Y mi oración más ferviente en esta noche is for the person here who senses that emptiness, es por aquellas personas esta noche que sienten en sus vidas ese vacío. who recognizes their need of you, Lord, Esas personas que sienten su necesidad de ti, Señor, but also recognizes their complete inability to change on their own. pero que también sienten su completa incapacidad de cambiar por sí solos. I pray, Father, that for that person, may my story be an encouragement to them. Yo oro, Señor, para que para esa persona mi historia haya sido de inspirar coraje y confianza. May they leave here tonight, Lord, with greater faith, Que salgamos de aquí esta noche, Señor, con una fe más grande, trusting in your promises, not theirs. confiando en tus promesas y no en las nuestras propias. And Lord, may you remind them of these things when they need it the most. Y Señor, recuérdale a estas personas estas cosas que hemos visto cuando más las necesiten. Father, protect us as we leave this place. Padre, protégenos cuando salimos de este lugar. Bring us back tomorrow for a powerful message about victory over sin. Tráenos de vuelta mañana para recibir un mensaje poderoso respecto de la victoria sobre el pecado. And Lord, keep our eyes on Jesus.
Y Señor, mantén nuestros ojos sobre Jesús, because it's by beholding him that we do become changed. porque es a través de contemplarlo a Él que somos transformados. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. You may be seated. Podemos sentarnos.